cualidad más que tiene que ver con la forma en la que debemos considerar, o se debe considerar más bien de manera prioritaria, la institución de ancianos. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 3. Estábamos analizando el versículo 4. Y a manera de resumen, leíamos el versículo 4 que dice: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo conducirá, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y por lo menos 5 puntos fueron los que analizábamos en estos versículos, ¿no? En el versículo 4 encontrábamos que no es una cualidad más, es una característica que debemos de tener énfasis, debemos tener en cuenta, porque es importante precisamente por la designación, en este caso del obispo o del anciano, y es la cualidad número 13. Ya estamos casi por concluir incluso las cualidades de un anciano. De manera muy general concluíamos que cuando el apóstol Pablo hace referencia a un hogar o a una casa, bueno, se refiere precisamente a esa expresión del término griego, que significa okinos, que habla de su familia, de su linaje, pero también implica sus posesiones, cómo gobierna, cómo dirige pues sus posesiones, todo lo que le rodea en su hogar. Y esto obviamente tiene que ver también y obviamente con su familia. Hicimos una breve reflexión y nos preguntamos cómo estamos nosotros sirviendo, ¿no?, a nuestras familias. Esto tomando como base precisamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo 4 de la carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestras familias? ¿Cómo es que estamos administrando nuestros bienes? Y en ello implica obviamente las posesiones, ¿por qué no?, las finanzas, cómo las estamos dirigiendo. Analizábamos y nos preguntábamos cómo es que se está haciendo ver nuestra autoridad, ¿no? Cómo es que se está haciendo, si es que está siendo respetada. Anhelo y deseo obviamente que eso sea así. Nuestra investidura en casa, porque eso es precisamente lo que está abordando el apóstol Pablo en este versículo. ¿Cómo estamos pastoreando de manera muy general? Una pregunta para todos, hombres particularmente, nuestro hogar, nuestras ovejitas en casa. ¿Cómo las estamos guiando en ese proceso de santificación y salvación? Y lo pregunto una vez más porque precisamente eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos cuando habla del buen gobierno en nuestra casa, pero también el gobierno de aquel que va a ejercer una autoridad o va a presidir sobre la iglesia. Como punto número 3, también analizábamos que todo postulante debe de ser sometido a prueba, y eso precisamente por lo que nos enseñan las Escrituras. En los versículos 8 al 10, los leo rápidamente. El versículo 9 dice en esta misma carta a Timoteo: sino guardando el misterio de la fe con la limpia conciencia. No voy a tocar más el tema de la conciencia porque ya hablamos bastante de este punto. Pero también dice el versículo 10 que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Analice cómo es que el mismo apóstol Pablo está pidiendo que los mismos diáconos, los mismos ancianos, los mismos servidores sean sometidos a prueba. Pero también habla de la designación de ancianos en el punto número 4, de que estos no deben demostrar, en este caso el anciano, el que preside, ¿no?, en este caso el pastor, no debe mostrar partido a favor de, es decir, no debe de tener no debe de esperar obviamente que su designación le beneficie, sobre todo le beneficie en algo, porque ese no es el punto. Pero también no debe de mostrar favoritismos, ni tampoco debe de apresurarse en su designación. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículos 21 y 22 de nuestra carta a Timoteo. Y definimos finalmente acerca, más que definir, analizábamos cómo es que el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta, en el sentido de que el buen gobierno en casa comienza haciendo énfasis, de acuerdo a lo que él dice, sobre todo en el gobierno que ejerces sobre tus hijos, ¿no? Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con dignidad. ¿Qué significa eso? También lo estudiábamos, ¿no? No se trata de un ogro que está
dando órdenes de un capitán, un hombre legalista que quiere tener a todos de manera rígida. No se trata tampoco de asumir ideologías o ideas progresistas de que el hijo pueda hacer lo que quiera. Se trata de un gobierno conforme de manera digna, un gobierno que se ejerce en los parámetros que Dios establece, que Dios nos enseña en su palabra. En resumen, un gobierno que tiene que ver con la forma en la que Dios nos enseña a que debemos de gobernar un hogar. Bueno, todo esto lo vimos de una manera profunda, espero yo haya sido entendido, pero tenemos que continuar, y para ello yo quisiera que antes analizáramos todavía un poquito más, al menos dos cosas que tenemos que ver en el versículo 4. Y es que el apóstol Pablo, en esta ilustración del hogar, nos está presentando esta especie de parábola, si se puede decir, o comparación entre el hogar y la iglesia para revelarnos dos cosas. De manera muy particular, él nos revela, por ejemplo, su preocupación por la forma y la seriedad en la que se debe de escoger o se debe de asumir que un candidato es apto para ser anciano u obispo. Tú puedes ver en las cartas, particularmente esta, como el apóstol Pablo, por el énfasis de la palabra, muestra cierta preocupación. Y es que, hermanos, esto debería de llamarnos nuestra atención, debería de llamar nuestro enfoque, sobre todo para los ancianos, ¿no? Porque los que están, más bien deberían y van a designar nuevos ancianos, precisamente son los que deben de poner enfoque en la forma en la que se va a designar la nueva asignación de ancianos, si se puede hacer de esta forma. ¿Cómo se va a designar ancianos? La forma en la que se va a escoger a ese candidato. Pero también, por otro lado, muestra su preocupación porque la iglesia establezca líderes maduros. Y cuando hablo de líderes maduros, hablo de líderes, obviamente, que tengan una conducta irreprensible. Eso es lo que la Escritura nos llama a nosotros como hijos de Dios, como servidores. Ya explicábamos con anterioridad qué significa ser irreprensible, ¿no? Pero fíjate, yo quiero que analices el versículo 5, lo que dice. Porque concluye de una manera muy interesante, formulando o estableciendo una pregunta retórica que nos confirma su preocupación y el cuidado que debemos de tener por la iglesia de Dios. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así es. ¿Cómo cuidará? En mi versión Nueva Biblia de las Américas, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La pregunta es retórica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si no está ejerciendo un gobierno correcto, si no está desempeñando una función adecuada en su hogar, que es lo que está diciendo en pocas palabras el apóstol Pablo, bueno, es de entenderse que la forma en la que va a presidir una iglesia no va a ser correcta también. La ilustración, hermanos, es claro porque la pregunta es contundente y la pregunta nos demuestra una intención. ¿Cuál es la intención? Bueno, la ilustración por sí misma nos la revela, ¿no? Hacernos entender que nuestra labor comienza en casa, allí. Y me llama la atención que el enfoque es el hombre, ¿no? Refiriéndose al varón. Y es que lo he comentado con anterioridad, esta es una función que está el Señor designando específicamente a hombres. Por eso es que dice el hombre. No existen ancianas, existen ancianos. Y cuando la Escritura se refiere a ancianas, no se está refiriendo a ancianas en el cargo, sino se está refiriendo obviamente a ancianas por su edad. En este sentido, lo que estamos hablando es que no existen obispas, no existen pastoras, está hablando de ancianos. Un tema que ya hemos abordado, que ya hemos estudiado con profundidad también, pero es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está llamando la atención, si se puede decir, ¿no? Mostrándonos y revelándonos su preocupación por la forma en cómo se debe de designar un anciano. Y es que esta designación, si tú te das cuenta en el versículo 4, por un lado, debe de estar estrechamente vinculada o unida a la forma en la que gobierna su hogar. Cómo guía, cómo dirige, cómo decide, cómo cuida, cómo protege, cómo vela, cómo santifica a su familia, a los suyos, cómo gobierna o
presenta esa autoridad sobre sus bienes, sobre sus posesiones? ¿Cómo ejerce su liderazgo, en resumidas palabras, sobre todo lo que tiene? Y el versículo 5 es concluyente. Si un hombre no sabe gobernar, no tiene el control, permítame explicarlo de una manera más amplia, si no sabe resolver sus propios conflictos en casa, si no sabe atender las necesidades de los suyos, si no sabe dirigir, esta palabra es muy importante, si no sabe dirigir a los suyos, si no sabe guiarlos en la santificación, animarlos en la salvación, si no sabe pastorearlos, evidentemente, y la conclusión es que no sabrá hacerlo en la iglesia. Y es así como el apóstol Pablo en este versículo tan sencillo pero tan nutritivo nos está evidenciando, ¿no? Por un lado, su preocupación en cuanto a la designación y la forma en la que se debe de designar a los ancianos, pero por otro lado nos está diciendo, no, este tipo de persona no puede presidir una iglesia. No puede. Y antes de designarlo, no tomes favoritismos, no tomes partido, pero también no seas omiso en querer apresurarte a designarlo. Es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está mostrando su preocupación porque no haya una designación, como le llamamos aquí, ¿no? Por dedazo, ¿no? Que sea una designación bíblica. Se está observando, se está viendo, se está analizando la vida. Yo les voy a contar algo que a mí me pasó cuando yo llegué hace algunos años ya a esta iglesia. Yo agradezco a Dios por ese momento. Cuando yo llegué, yo quería servir rápido. Y yo recuerdo que una de las palabras que mi pastor me dijo fue: es tiempo de recibir. Y yo agradezco a Dios por ese consejo. Es cierto, era tiempo de recibir, pero también era tiempo de conocer mi vida. Era tiempo de ver cómo verdaderamente estoy viviendo mi vida en Cristo. Y en ese sentido yo aprendí después que se estaba tratando de precisamente de que estaba pasando por una prueba, ¿no? Si se puede decir así. Imagínate, hermanos, iglesias que llegan y designan responsabilidades de manera, pasando por alto tantas cosas, ¿no? Como las que la Escritura está diciendo, y después tú puedes ver la serie de problemas, la serie de circunstancias que se derivan de ahí, y uno, como pastor responsable, imagínate, ¿no? La tristeza de no saber dónde meter la cabeza, literalmente, o las avestruces, a echarla, porque fue una mala designación. Entonces, todo esto es lo que el apóstol Pablo precisamente está buscando, que la iglesia de Dios precisamente no viva en su proceso de santificación. El apóstol Pablo no quiere que las iglesias improvisen. El apóstol Pablo no quiere que la designación de ancianos sea de manera irreverente a las Escrituras. Y la pregunta es contundente, ¿no? El versículo 5, literalmente, ¿cómo pretendes tú entender, o más bien, cómo es que tú entiendes que un anciano, si no cumple con estos requisitos, si no es visto en su hogar, si no es designado de la manera en la que Dios establece, cómo es que tú pretendes pasar por alto todo esto si Dios nos está advirtiendo de la serie de cosas que pueden suceder? Ahora, seamos honestos, porque el apóstol Pablo empieza sobre la escuela que nos forma, ¿no? Que es el hogar. Yo creo que aquí me voy a dirigir a los hombres. ¿Acaso, o será que para mí lo es nada más? La casa es un reto, ¿a poco no? Sobre todo los que estamos casados, ¿no? Es un reto dirigir un hogar. Es un reto dirigir un hogar. Ahora, dirigirlo bien es otra cosa. Y Dios nos está llevando a dirigirlo bien. Necesitamos dirigir bien nuestro hogar, conforme a la palabra. Ahora, hermano, entienda esto. La Escritura no nos está diciendo que como ancianos, como servidores del Señor, como diáconos, porque también se está refiriendo a los diáconos, no está diciendo que no habrá problemas en el hogar, ¿eh? Digo, si tú crees que es que la vida del anciano, la vida del diácono es que no va a haber problemas, no, ese no es el punto. Definitivamente es un reto, pero definitivamente vamos a tener dificultades en el hogar. Las vamos a vivir, por supuesto que sí las vamos a vivir. Y no sé si lo dije, pero lo voy a volver a comentar.
Tampoco está diciendo que el anciano no va a ser un hombre infalible. Tú y yo nos vamos a equivocar. Y gracias a Dios porque así es, porque a partir de ese punto nosotros nos damos cuenta que necesitamos más de Cristo, más de su palabra, más de Él, más apegarnos a su voluntad. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Sí, también tenemos que ser irreprensibles, por supuesto, ¿no? Yo no estoy hablando de errores, vaya, terribles, porque hay errores, obviamente. Estoy hablando de que nos podemos equivocar, habrá momentos en los que a lo mejor alzamos más la voz, habrá veces en las que decimos cosas que no debemos de decir. ¿Okay? Pero otra cosa es ser irreprensible, ¿no? Que no tengan nada que señalarte, sobre todo en la iglesia en general. Bueno, a ese punto es el que nos está llevando la Escritura también. No está hablando de que en el hogar no va a haber problemas, no está hablando de que el anciano es un hombre infalible, pero tampoco está diciendo, hermanos, que nuestro hogar, antes que hogar, va a parecer un velorio, ¿no? No, es que en el hogar se va a demostrar, por supuesto, el gozo del Señor, por supuesto, el gozo de tener la palabra, de tener la verdad en nuestras vidas. Y ese es el punto, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro hogar se va a dirigir de una manera correcta, de una manera bíblica, estableciendo la verdad de la palabra como fuente de toda nuestra autoridad, de todas nuestras decisiones. Y es en ese sentido que nosotros vamos a poder discernir, dirigir, presidir, gobernar, en este caso, ¿no? sobre los nuestros, en este caso sobre nuestra casa. Y lo que sí nos está diciendo en resumidas palabras la Escritura es que en medio de tantas circunstancias, de todas las cosas que pudiéramos pasar, sin dudas todos vivimos circunstancias diferentes, unos de una manera, otros de otra, cada día trae su propio afán. Ayer yo le comentaba a mi esposa, ¿no? De la nada, ¿no? Todo estaba muy bien y de repente prendo el carro y empezó a fallar. Y parecen que son cosas que uno no planea, obviamente, evidentemente, ¿no? Bueno, hay que ver cómo vamos a resolver ese problema, ¿no? Pero es un problema minúsculo, son otro tipo de problemas. Aunque eso es parte de, el apóstol Pablo nos está llamando precisamente a saber cómo vamos a resolver precisamente ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias. Cómo vamos a dirigir otro tipo de circunstancias que incluso son más complejas, como por ejemplo guiar a nuestra familia en santificación. Yo creo que ese es el enfoque más importante, ¿no? Porque el propósito precisamente del que preside, del que pastorea, del que dirige, o en este caso la iglesia, es precisamente guiarnos en nuestra santificación, guiarnos en nuestra salvación. De ahí, hermanos, que la mejor escuela, a mi entender y a mi juicio, a la manera que estoy entendiendo todo esto que estoy viendo, la mejor escuela, la mejor manera de capacitarnos, ¿dónde cree que es? ¿Dónde? En el hogar. Es en el hogar donde precisamente empezamos a ser capacitados, ¿no? De ahí que también podemos decir con certeza de que ninguna institución, ninguna universidad te puede dar un título de pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque el título de pastor no se trata de ganárselo a través de un certificado teológico, se trata de un llamado. Esto tiene que ver con la voluntad, del designio de aquel que es el Señor y quien es cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él es el que define quién es anciano, quién es pastor, quién va a presidir. Lo que es cierto, hermanos, es que nosotros solo somos vasos de barro en sus manos, vasos de barro en las manos del alfarero, y quien escoge los requisitos, quien determina o designa los requisitos es Él, porque Él es la cabeza. Pero al mismo tiempo Él nos capacita a través de su Espíritu Santo y de la forma que Él desea capacitarnos. Muchas veces a través de dolores, muchas veces a través de dolores de cabeza en el hogar, muchas veces de muchas otras formas, pero todo comienza precisamente en el hogar. Y es necesario pasarlo, es necesario ese proceso. Y es precisamente a través de ello como el grupo de ancianos, el presbiterio, llámese de esta forma, observa, ¿no?, la vida, la conducta, la forma en que toma decisiones, la forma en que gobierna sobre sus hijos esta persona. Y al mismo tiempo, obviamente, si esa persona aspira al cargo de obispo, bueno, en función de todo esto, con base a todos estos requisitos, los ancianos determinarán, al ser líderes maduros, si esta persona es apta o no, por la serie de requisitos que estamos viendo.
Porque precisamente es responsabilidad de los mismos ancianos de la iglesia designar líderes santos, ¿no? Líderes irreprensibles. Una iglesia que tiene líderes irreprensibles sin duda será una iglesia santa, una iglesia que tiene líderes santos que viven en la santidad, que se sujetan a la autoridad de la palabra, que buscan el gobierno de la palabra de Dios en sus vidas. Por supuesto que se revelará o se mostrará en una iglesia que también tiene una guianza, una dirección bíblica, designada por Dios, porque Dios mismo ha establecido a los ancianos, ha establecido a los líderes para que esos líderes designen otros líderes y la iglesia sea santa, ¿no? Sea madura. Es en ese sentido que podemos medir también la madurez de una iglesia. Si hay líderes santos, sanos, en la palabra, sujetos a la palabra, habrá una iglesia dirigida correctamente. Es evidente, hermanos, con esto voy a pasar al siguiente punto. Es evidente que Dios no nos está llamando a cada uno de nosotros a la improvisación, y particularmente a los ancianos, particularmente al presbiterio, a la improvisación o a la indiferencia u omisión de las escrituras. Dios quiere que la designación de líderes, la designación de ancianos en su iglesia sea de manera responsable. Y sí, tú y yo, en este caso los ancianos, tienen la responsabilidad de hacerlo, como los decimos. Pero esos ancianos tienen que saber dirigir, por supuesto, también bien su hogar. Voy a leer más bien voy a repetir esta cita bíblica que compartía el domingo pasado. Capítulo 3, versículo 14 y 15 de Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero dice, en caso de que me tarde, te escribo para que cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. En pocas palabras, voy a ir a verte, Timoteo. Pero mira, si acaso tardo, tú ya tienes, lo que está diciéndonos en este capítulo es, tú ya sabes cómo el anciano debe de conducirse en la casa, en la familia de Dios, cómo debes de gobernarse, que es la iglesia de Dios vivo, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Los propósitos en este caso son más que evidentes, ¿no? Por supuesto, instruir a su amado Hijo en la fe, equipar a la iglesia del Señor para que sea gobernada con dignidad, pero también hay, por supuesto, advertencias. Pablo está anticipando a Timoteo de que no tropiece precisamente por ser omiso en este tipo de cosas, de instrucciones, de bases, de fundamentos que le van a ayudar a tener un gobierno correcto dentro de la iglesia. Por supuesto que el propósito de Pablo tiene que ver con la exaltación y la reverencia y sumisión de la palabra de Dios en la iglesia. Que todos entendamos que esto no es un trabajo del pastor nada más, es un trabajo de todos. Y que obviamente la autoridad que se ha revelado, que va a ser, en este caso, ordenada por el pastor, o que va a ser dirigida por el pastor, sea de una manera digna, porque va conforme va de la mano, ¿no?, a lo que el Señor establece en su palabra, en la forma. Y es que el punto, hermanos, es que no está llevándonos las escrituras a ser omisos en el sentido de jugar a ser iglesia, ¿no?, o de jugar a ser líderes. Nos está llevando al punto de asumir esa responsabilidad con toda la seriedad. Bien, en el punto 4, más bien en el versículo 4 y 5, que más o menos ya lo tenemos analizado, establece cómo debe de ser un anciano, pero en los siguientes versículos también nos va a decir cómo no debe de ser. De hecho, en líneas atrás, versículos anteriores, pues, veíamos también cómo no debe de ser un anciano, ¿no? Pero vamos a ver otra característica, que es la número 14, y nos dice el apóstol Pablo cómo no debe de ser un anciano también. En el caso de la designación, de que se designa para pastorear o para dirigir, fíjese lo que dice el versículo 6, no debe de ser un recién convertido. En su Biblia, si es la Reina Valera, dice un neófito, ¿no? No debe ser un recién convertido. Pero continúe, por favor, con la lectura. Dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó ¿quién? El diablo. ¿Qué significa neófito? Bueno, precisamente lo que la Nueva Biblia de las Américas lo está traduciendo, ¿no? Una persona que es recién convertida. Es una palabra griega que significa nueva planta. En pocas palabras, no puedes colocar para dirigir a una iglesia a alguien que es un recién convertido, un recién nacido, un bebé espiritualmente hablando, en pocas palabras. No solamente es mirar cómo se vive en casa,
no solamente es mirar cómo está dirigiendo a su familia, no solamente es mirar cómo está gobernando a sus hijos, sino al mismo tiempo es que esa persona tenga, sí, la experiencia, pero no está hablando de una experiencia en el amplio sentido de la palabra, está hablando en el sentido de que no sea un recién convertido. Y es que el punto no es la experiencia, ahorita voy a tocar ese punto. El punto tiene que ver más precisamente con ese conocimiento del propósito de las Escrituras para nosotros. Y es que el propósito de las Escrituras es precisamente lo que te decía en un principio, ¿no? Guiarnos a la santificación, guiarnos a la salvación. Ese es el propósito de las Escrituras. Y ese debe ser el propósito de todo aquel que es un anciano, que es un pastor y que dirige una iglesia, o aquel que va a ser llamado a ser parte del presbiterio o del grupo de ancianos. No se pueden designar, en resumidas palabras, y es que esto lo que está haciendo el apóstol Pablo es descartar como candidato o aspirante a ser anciano a alguien que porque solamente tiene pinta de que será buen pastor o buen anciano, lo vamos a colocar. No se trata de tener buenas pintas o de que parece que la va a hacer. No se trata de que un recién convertido, porque es recién convertido, pero habla muy bonito, bueno, se le puede designar en la función de obispo. No, tampoco. No se trata de que hable muy bonito o de que tenga buena pinta de ser un anciano que pudiera dirigir bien. No se trata también, obviamente, de que tenga buenos conocimientos teológicos, aunque obviamente el entender muchas cosas y el conocimiento teológico pueda ser correcto y bueno, el punto no es ese. Tampoco se trata de que el recién convertido solamente por haber sido hijo de pastor tenga que ser pastor, como si los llamados fueran hereditarios, ¿no? Creo que debemos de repetirnos precisamente lo que dice el capítulo 5, versículo 22 de Timoteo, de no designar de manera apresurada a los ancianos, sino de ponerlos a prueba. No designes, no designes ancianos de manera apresurada, líderes, pruébalos. No tomes partido en ello, no busques ser favorecido en eso. Y la pregunta lógica, hermanos, por lo que Pablo está tratando de decirnos en este versículo 6, que tiene que ver con un recién convertido, sería, bueno, ¿y por qué no? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Diríamos, o decía hace un momento, bueno, es por falta de experiencia. Bueno, no precisamente. La experiencia no es tanto a lo que está asumiendo el apóstol Pablo, que en realidad, bueno, tiene parte, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero el mismo versículo 6 nos da la respuesta. Fíjate la conclusión, no sea que se qué, que se envanezca. ¿Estás ahí conmigo? Fíjate en el versículo 6. No coloques, dice, a un neófito. No debe ser un recién convertido, pero dice después, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. No, ese tipo de personas no es por su inexperiencia, hermanos, es porque se puede envanecer. En otras palabras, puede llenarse de humo su mente, es otra definición. Puede perder el sentido, puede perder el rumbo, puede jactarse, puede volverse arrogante, puede llenarse de vanagloria, precisamente porque no entiende el sentido, no entiende el propósito. Y lo que está hablando el apóstol Pablo en ese versículo 6 tiene que ver precisamente con la forma en la que su corazón va a inclinarse a la vanagloria, precisamente la misma a la que se inclinó Satanás, ¿no? Creerse más grande que el Altísimo, estar lleno de luz más que el Altísimo, sentarse en el trono del Altísimo. No, es que nunca se ha tratado de nosotros, y eso es algo que el apóstol Pablo está señalando. No un recién convertido precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Seguramente querrá sentirse protagonista de la historia y que él es el que está desplegando una gran obra, ¿no? En medio de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y no, ese es el punto. No, para nada ese no es el punto. Otra forma de ver ese envanecimiento, y con esto voy a concluir, es la forma precisamente en la que te decía, ¿no? Que su mente se nublará, será lleno de humo. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, que tendrá ideas exageradas, que se inflará en su vanidad, en la posición en la que se le asignó, y caerá en la condenación de Satanás. Torcerá el propósito de las Escrituras y al ser persona de influencia para otros, obviamente lejos de llevarlos a las Escrituras, los confundirá. Acompáñame por favor allá al capítulo número 6 de Timoteo, versículos 3 y 10, y léelo conmigo por favor.
Estas personas son precisamente aquellas que se nublan en su entendimiento porque se jactan en su persona, en sus logros, se envanecen. 1 Timoteo 6, versículos 3 al 10. Y es a estas personas a las que se refiere precisamente el apóstol Pablo. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Pero ve el versículo 4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Se envaneció, en pocas palabras. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio ¿para qué? Para enriquecerse. Pudiéramos ver más citas al respecto de esto, pero es precisamente eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de envanecimiento. El capítulo 2, versículos 3 y 4 te lo leo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Brinco el versículo 3, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos, hermanos. Y termina diciendo, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero han negado su poder a los tales que viven. Bueno, es precisamente a estos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. De colocar a un neófito, a un recién convertido, puede llegar a este punto, a envanecerse. Hermanos, yo con esto quiero concluir solamente, pero quiero terminar diciendo lo siguiente, y lo repito, es la designación de ancianos, es una responsabilidad precisamente de los ancianos de la iglesia. Y para que podamos vivir una vida irreprensible, una vida en santificación, camino a la salvación que tú y yo esperamos en nuestro Señor Jesucristo, obviamente necesitamos líderes comprometidos con la verdad, líderes sanos, líderes irreprensibles, líderes que vivan conforme a la verdad. Y esa es nuestra responsabilidad. Por supuesto, tomar cada una de estas características que está comentando el apóstol Pablo para advertirnos, para dirigirnos, y que precisamente la iglesia, cuando se dirija en ese camino de santificación, lo haga de una manera digna, conforme a la verdad de Dios. Pablo, en resumidas palabras, nos está previniendo de no caer en el envanecimiento y de no perdernos o torcernos, ¿no?, en la verdad. Porque en la designación de líderes sanos, obviamente tendremos una iglesia sana, bíblica. Amén. Señor, gracias, Señor, porque todavía hay muchísimas cosas que analizar en lo que tú nos has mostrado, que tú nos sigues revelando en tu palabra, y sin duda tu propósito es que seamos entendidos de todo lo que tú nos hablas, Señor. Tú deseas que cada uno de nosotros seamos responsables, pero también, Señor, que aprendamos a vivir en nuestro servicio, en nuestro liderazgo, en el lugar en el que nos has colocado de una manera digna de ti. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por tu propósito, gracias, Dios, porque tu palabra es clara, y el propósito, Dios, es que caminemos a la verdad, caminemos, Dios, en el entendimiento de que se trata de tu palabra, Dios, se trata de lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia, de nuestra santificación a través de la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Dios, porque a través de ella podemos ser entendidos, y con base a ella, Señor, saber tomar decisiones correctas. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y rogamos que esta palabra quede en nuestro corazón. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.